Muy buenos días a todos. Primeramente, muchas gracias al Comité de Científicos y al Comité de la 13ª Convención de Medio Ambiente y Desarrollo por invitación a dar una conferencia magistral sobre los recursos naturales y estaremos hablando sobre un ecosistema que es muy importante para la protección de nuestras costas. Y vamos a estar hablando de la protección costera del archipiélago cubano y en específico qué papel tienen los manglares en el mismo. Primeramente, vamos a hablar de lo que es un humedal para contextualizar el manglar dentro de los humedales. Los manglares constituyen una parte importante de los humedales cuando se habla de los bosques. Si recordamos bien, el concepto de humedal viene desde Ramsar. Es posiblemente uno de los conceptos y unas convenciones más antiguas que trabaja el tema de humedales. Y está fundamentalmente basado en toda porción de tierra que esté inundada, incluso en litorales que lleguen hasta 6 metros de profundidad, entendiendo con esto algunos marismas, ríos, estuarios y otras que contengan agua, donde el agua es el elemento fundamental que une y constituye el funcionamiento de los mismos. Los humedales son sistemas realmente muy importantes para los bienes y servicios que brindan los sistemas naturales. Si hacemos una comparación, nuestros humedales constituyen el sistema renal del cuerpo humano. Por lo tanto, su mal funcionamiento trae consigo problemas de inundación, problemas de mal abastecimiento de agua, carencia de recursos, problemas de la pesca, problemas de la erosión. Por lo tanto, es muy importante el control y el conocimiento de los humedales para poder entender cómo funcionan estos sistemas naturales. Miren, no se puede hablar de manglar solo sacado de un humedal. El manglar constituye una unidad con cada uno de las unidades naturales de la zona costera. Y estamos hablando de un sistema natural de bosques que está en la zona tropical y subtropical. Pero fíjense en la imagen que interesante, donde quiera que podemos encontrar manglar, además hay una combinación. Hay una combinación con la zona de los pastos marinos. La próxima, la zona de los pastos marinos, donde en la zona tropical y subtropical constituye una unidad. Los manglares son la fuente de filtración y contención de los sedimentos terrígenos y los aportes de los nutrientes que sirven de fertilizante a esta importante zona costera. En la próxima imagen podemos ver cómo se acoplan ahora los arrecifes coralinos en la zona tropical con los manglares y los pastos. Es una tríada. De ahí la importancia que tienen los manglares en el funcionamiento de todo el sistema marino costero de las plataformas y de los continentes. Fíjense qué comprometido está los nutrientes, los ciclos y la funcionamiento de la diversidad biológica en cada uno de estos. Pero además, fíjense que constituyen gran parte de los estuarios. Según Ramsar, los manglares son fundamentalmente humedales de estuarios que se encuentran constituidos. Pero es importante tener en cuenta que los manglares tienen una gran diversidad. Y fíjense cuán importantes son los manglares, que el concepto abarca mucho más de la concentración forestal. Por muchos tiempos se pensó en los manglares como un conjunto de árboles, un conjunto de bosques. Los manglares es una conjunción de suelo y tierra y elementos vegetales que están preparados y listos para poder vivir en ambientes salinos, ser anfibio, estar en ambientes donde las fluctuaciones de marea modifican mucho. Y qué interesante, el vocablo manglar es un vocablo guaraní que nos habla de esa misma tipología que tienen los bosques de mangle para poder estar y sostenerse en estos ambientes marino-costeros. Miren, tener manglares en nuestro archipiélago constituye una barrera no solo a la protección de la zona costera, sino hacia el interior. Y a nivel de formación vegetal, los manglares constituyen casi el 5% de nuestros bosques y de la cobertura de ellos hasta el 20%. Podemos encontrarlo en una dinámica realmente muy compleja en dependencia de los tipos de unidades de paisaje que tienen nuestras costas y casi el 70% de todo nuestro archipiélago. Por lo tanto, los manglares tienen una gran importancia ecológica, ambiental y estratégica. Es importante decir que los bienes y servicios que brindan los manglares está el mantenimiento de todo el funcionamiento de la zona costera. Y cuando digo funcionamiento, digo la calidad que brindan para las personas de la zona costera. Toda la pesca que tenemos comprometida en nuestra plataforma, gran parte tiene sus principales ciclos en nuestros manglares. Si hacemos un análisis de los bosques que más captan carbono, el manglar es uno de los principales. Y no solo por el desarrollo de sus estructuras boscosas, sí, en eso está posiblemente entre el 30 y el 40% del carbono. Lo más importante del manglar es
todo el carbono que logra mantener en esas mismas condiciones de anaerobiosis, esas mismas condiciones de inundaciones y temporalidad de las inundaciones, a que toda esa materia orgánica quede almacenada en su suelo. Lo otro, y eso lo saben muchas de las personas que habitan la zona costera, es el lugar de protección ideal para las embarcaciones y contra tormentas. Y además constituye un recurso fundamental para nuestro archipiélago, para el desarrollo del ecoturismo, porque sus visuales escénicas son únicas. Esa combinación de canales, de bosque siempre verde, de aves, de peces, de formas de costas, de formas de personas, es un producto turístico del que se puede aún utilizar mucho. Miren, hablando de servicios que brindan, y tomo esta imagen de una publicación que se hizo en el 2018, fíjense cómo es la coincidencia de los eventos meteorológicos extremos y cuán comprometido está la protección de la zona costera con los mismos. Eso nos dice de cómo podemos estar conociendo manglar y sabiendo cómo mejorar sus bienes y servicios para proteger contra eventos meteorológicos extremos. Súmenle a esto todo lo que puede saberse, incluso proyectarse y predecirse con los escenarios actuales del cambio climático, y más para nosotros, donde tenemos un plan de estado de enfrentamiento al cambio climático. ¿Qué importancia tiene este ecosistema con el resto de los humedales para la protección costera? También quiero decirle que en el caso de nuestro país, y eso funciona muy parecido al área del Atlántico, está constituido fundamentalmente por Rhizophyra mangle, nuestro mangle rojo, Avicennia germina, mangle prieto, la Unculera racemosa, que es el patabán, y un pseudomangle, que es el Conocarpus erectus. Solamente añadir que para el área del Atlántico africano son estas mismas especies. Solamente se incorporaría la Avicennia racemosa y la Avicennia harrisoni para lo que es la región del Caribe, y la Peliciera rhizophorae, que es un género muy específico solamente en la región del istmo entre Panamá y Costa Rica. Para dar algunas características de los manglares, podemos decir que en el caso de mangle rojo se caracteriza por el desarrollo del sistema radicular. Son especies vivíparas, quiere decir que el embrión se desarrolla en la planta madre. En el caso de Avicennia, también es semivivípara, está en lugares mucho más alejados de los intervalos de marea, tiene un desarrollo radicular que le permite respirar y protegerse contra las inundaciones, y de estas dos especies son realmente muy melíferas. ¿Qué significa? Tienen una producción de miel, de néctar muy importante, y son muy utilizadas para la producción de miel, anotando que para el caso de nuestro archipiélago cubano, la miel de mangle constituye el 25% de la cosecha nacional de un año. Además, se incorpora la Lagunculera racemosa, nuestro patabán, y el Conocarpus erectus. En el caso de Conocarpus erectus, solamente añadirle que sí, tiene características estructurales para resistir la salinidad, pero no es una especie que resiste las inundaciones. En el caso del resto de las especies, específicamente patabán y Avicennia, es importante decir que el sistema de respiración, al ser por las raíces aéreas, los neumatóforos, una vez que estos estén inundados en 24 horas, y es algo importante que debemos saber, estas especies mueren inmediatamente. Por lo tanto, son aspectos de la ecología que tenemos que entender. El otro aspecto importante que tenemos que entender es que el manglar no es una unidad monolítica donde quiera que esté. En dependencia de la proyección de la zona costera, vamos a encontrar bosques o monodominantes con especies de mangle rojo, de mangle prieto, de patabán. Vamos a encontrar combinaciones mixtas que nos va a estar diciendo hasta dónde llegue el agua, hasta dónde la salinidad, con mangle rojo y mangle prieto, patabán y mangle prieto, patabán y mangle rojo en lugares como la Hacienda de Zapata, donde la salinidad es muy baja, y combinaciones mixtas donde todas las especies están incluidas. ¿Qué determina eso? La zonificación del manglar. Además, es importante decir que para nuestro archipiélago, con un desarrollo cárcico muy característico de esta zona del Caribe, hay combinaciones de manglares que no llegan a ser un bosque como normalmente conocemos un bosque, pero no significa que no dejen funcionar. Tenemos bosques achaparrados que podemos verlo en muchos de los lugares donde hay desarrollo del carso. Vamos a hablar de Siena de Zapata, de Guanacavive o del archipiélago Sabana Camagüey, donde hay un desarrollo del manglar mucho más achaparrado, e incluso curiosidades. El manglar puede desarrollarse sobre pavimentos cársicos donde hayan hoyos y se deposite la materia orgánica, y como una curiosidad botánica, Conocarpus erectus puede desarrollarse naturalmente como si fuera un bonsái en estos estados de desarrollo del pavimento. Lo otro que tenemos que anotar es el desarrollo de los histosoles como el suelo donde está determinado el manglar. Importante también conocer
cuál es el desarrollo fenológico que tiene el manglar, porque es una forma de conocer mejor cómo es su funcionamiento, cuando hay alguna afectación, cuando hay algún problema de aborto de flores porque se interrumpió el periodo de floración, y para su manejo y poder hacer proyectos donde el manglar sea el eje fundamental en la restauración y rehabilitación de la zona costera, es muy importante tener en cuenta estos elementos de la botánica del manglar. Además, es importante decir que la clásica zonificación en el área del Caribe, que los manglares eran de 4 zonas, no están así. Los manglares están diferenciados en la zona externa, que es la que más interacción va a tener con el mar, y la zona interna que más interacción tiene de la tierra hacia adentro. Para que tengan una idea de una comparación, en cada una hay elementos que son significantes. En la zona externa está fundamentalmente desarrollado el mangle rojo, a diferencia de la zona externa que va a este mangle prieto, pero en una gradación hacia el interior. Cada uno está determinado por los flujos de agua. Va a tener mucho más poder el agua de origen terrígeno que tiene los manglares de la zona interna, y va a mantener un nivel de salinidad que va a ser un gradiente a medida que se esté en flujo. Va a tener el aporte de los ríos, y en la zona externa va a tener todo el aporte del mar. La salinidad va a ser muy parecida a la del mar y va a ser la zona de mayor importancia en la interacción con las mareas. También queremos decirle que nosotros llevamos más de 30 años de trabajo de la ecología del manglar, por lo tanto hay un basamento científico, y en esta imagen pueden ver cómo la salinidad, siendo uno de los tenores fundamentales para el desarrollo del manglar, compromete su estado estructural. Significa que sí, hay valores altos de salinidad donde puede haber manglar, pero no va a tener desarrollo de bosque donde estamos claramente identificados con él. Por lo tanto, es importante saber, porque esto es un elemento de monitoreo fundamental para entender el desarrollo y la respuesta del manglar que tenga ante los mismos. Solamente quiero decirle que en lugares donde son altamente salinos, no manglar, no hay ninguna especie halófita que pueda resistirlo. Es por eso que podemos encontrar en diferentes unidades de manglares combinaciones de especies halófitas con manglar, incluso el crecimiento entre antas o el manglar creciendo a expensas de cómo estas especies bajan los valores de salinidad, y ahí empiezan a desarrollarse. Todos estos conocimientos nos dan muchas herramientas para saber cómo manejar un manglar. Pero el manglar no es solo bosque. El manglar constituye una unidad de humedales que vamos a ver que está detrás del manglar. Bosques de siena, bosques de inundación intermitente, herbazales de siena. Todo esto va a tener una conjunción de vegetación que va a dar posible a que el funcionamiento del manglar sea hacia el mar y que tenga un nivel de protección hacia la tierra. Si esto no funciona, se comprometen todas las unidades productivas que dependen grandemente de que no penetre la cuña salina en un contexto de carso como nuestro archipiélago. También es importante decirle, y voy a poner ejemplos muy precisos de cómo los ciclos de vida de muchas de las especies marinas, en este caso de aves, es importante porque compromete el acoplamiento completo de su desarrollo, como es el caso de la corúa. Vamos a ver cómo es el caso del rabiocao, donde es importante el desarrollo de sus nidos en el manglar, o como un elemento muy vistoso para la ornitofauna en nuestra zona costera, que es el caso de ajaja, o como todos la conocen, la cebilla o pico de cuchara. Solamente es un ejemplo para que vean cuán diverso y cuán rico es el ecosistema manglar como fuente de bienes y servicios para la zona costera y para el desarrollo económico de una región del trópico o del subtrópico. También es importante decir que en el caso de Cuba, que tenemos una especie endémica, crocodilo rombífer, pero además habita el crocodilo acuto, o sea, el cocodrilo americano y el cocodrilo cubano. Les voy a decir, en el caso del cocodrilo cubano, es un modelador del ecosistema de manglar, depende grandemente su relación incluso con el mangle prieto para el desarrollo de sus cuevas o orificios donde hacen el desove y para los lugares de caza. Hemos visto en lugares como Monte Cabaniguán, donde los cocodrilos, literalmente siguiendo las corrientes de agua, aumentan los procesos de intercambio y cambia completamente lo que es la estructura, la fisionomía y la diversidad de combinaciones de manglar en los lugares donde hay un funcionamiento bien acoplado de todos los elementos de la diversidad biológica. También queremos decirles que llegar a todos estos conocimientos no es dejarlo solamente en la ciencia, no. Cómo lo aplicamos en el desarrollo económico actual de nuestras regiones costeras, donde la zona costera es fundamental, pero hay que verlo desde el punto de vista de funcionamiento, con un concepto de adaptación basado en ecosistemas. Ya en otras presentaciones de esta misma convención vamos a ver mucho más específico
cómo se logró hacer esto y quiero poner el caso muy específico de Manglar Vivo. ¿Y por qué Manglar Vivo? Porque fue una posición de línea de tiempo donde a partir del macroproyecto se determinaron los sectores de salud y se pudo saber en dónde había que hacer una apuesta porque se definía la seguridad alimentaria y la seguridad nacional en cuanto al avance de la cuña salina y la producción. Los manglares, en conjunto con otras unidades que hemos visto, constituyen la primera barrera. Tenemos los observadores de arrecife, pero el mayor por ciento de protección va a corresponder al manglar. Donde no hay manglar, la penetración va a ser mucho más violenta, mucho más destructiva y se tiene mucho más daño. No significa que la marea vaya a ser tapada completamente por el manglar. Significa que el manglar le va a poner mucho más tiempo a la inundación costera y va a dar mucho más tiempo a la recuperación de la misma. De ahí su importancia. Y entender su recuperación, como hemos visto nosotros, no es sembrar, sino es cómo entender a que recupere su funcionamiento y que recupere los bienes y servicios que brinda. Miren, solamente quiero decirle que como estábamos haciéndolo hasta el inicio del proyecto, no era la mejor forma, porque nuestros obreros, técnicos y trabajadores forestales tenían un pensamiento mucho más lineal y mucho más perfilado a la siembra. No es la siembra lo que necesitamos. Y eso lo podemos ver. Alguien que trabaje manglares va más allá de lo forestal, va en un pensamiento de cómo recuperar la hidrología, de cómo pensar el agua como un eje de recuperación para volver a tener manglares. Y donde no existen, porque desaparecieron por acciones antrópicas, cómo hacer las acciones para devolver esa capacidad y que vuelvan a crecer los manglares protectores en nuestra zona costera. Y no solo eso, es importante entender las personas de la comunidad sabiendo lo importante que es la recuperación hidrológica, la limpieza de las costas y el funcionamiento, porque ahí es donde están las pescas locales, ahí es donde está toda una cultura de la zona costera, ahí es donde están los playeros, ahí es donde están las personas que constituyen la vida en todas las comunidades costeras que tenemos en nuestro archipiélago. Y fíjese que le pongo imágenes de cómo los grupos de voluntarios de muchas comunidades costeras del sur del Temis y Mayabeque ya constituyen un funcionamiento y cómo hay un ensamblaje y una unión entre todos los actores que tienen comprometido que se brinde funcionamiento y protección al ecosistema de manglar. Solamente quiero decirle que la ciencia que está constituida no solamente se queda en nuestro archipiélago, no. Nosotros tenemos un compromiso a nivel regional de poder llevar estos conocimientos a todos los lugares donde el conocimiento manglar o no llega todavía a ese nivel o se necesita la sinergia de todos para lograr un mejor desarrollo. Yo quiero decirles que los bosques de manglares del archipiélago cubano, que además dentro de las islas del Caribe y la región de la zona del Caribe es el compromiso de más hectáreas y de mejor salud podemos encontrar, compromete tasas de reemplazo y recolonización del manglar tanto en el Golfo de México como en muchas de la zona de la Florida. De hecho, las tasas de reemplazo que tenemos en esta zona, y por eso es tan importante conocerlo, por eso es tan importante llevar la ciencia manglar a todas las regiones donde hay una receptividad y donde se pongan a hacer proyectos de recuperación y de resiliencia comunitaria, es tan importante tenerlo en cuenta. ¿Qué significa? Que si solamente nos quedamos en nuestra región de acción, muchas de las acciones que tenemos no van a tener el fruto suficiente para recuperar el manglar como funcionamiento en la zona del Caribe. También es importante decir que la producción científica nuestra es una producción para el mundo, es una producción para que se conozca. Ya en otras sesiones del Congreso de Diversidad Biológica y Ecosistemas vamos a tener una presentación mucho más detallada. Sí, muchos países de la región tienen ya sus manuales de cómo interactuar la restauración del manglar. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Con una visión más holística. Es el pensamiento a cómo recuperar la salud del ecosistema de manglar para su mejor funcionamiento a partir de experiencias exitosas. Tenemos manuales y hemos revisado manuales de Nicaragua, de Honduras, Guatemala, México tiene muchos manglares. Incluso hay iniciativas muy bonitas y proyectos muy bonitos que hemos podido revisar y han caminado a la mano con nosotros y incluso con muchas iniciativas. Lo otro importante es sociabilizar todo el conocimiento que se tiene sobre el ecosistema manglar y sobre los humedales para el funcionamiento. Entender los humedales significa entender una parte del patrimonio natural, significa entender una parte de los recursos naturales en función de los servicios y del desarrollo económico, significa entender cómo en una plataforma del país un recurso natural bien planificado o restaurado constituye una base fundamental para la planificación y el desarrollo tanto local como en los municipios. Y las propuestas que estamos dando son completamente libres.
Todos estos manuales o bibliografía que hemos podido obtener están puestas en la red, incluso para la convención están puestas libres para su divulgación. Lo que queremos es que muchas más personas puedan entender cuál es el funcionamiento, muchas más personas a nivel de dirección y de decisión logren ver cuán importante es tener en sus municipios un recurso como los manglares dentro de sus humedales y cuán importante es aplicar sin receta única la restauración o recuperación del ecosistema de manglar para mejorar la capacidad de protección de zona costera y el desarrollo de las mismas. Con esto vamos concluyendo. Muchas gracias y espero que haya sido del agrado de todos.